vamos a preguntar a partir de ahora al diputado Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana y además segundo vicepresidente de la Cámara, que presenta la Democracia Cristiana la acusación constitucional contra el ministro Jean-Pierre Matus. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy bien por acá, intenso, ha sido un día intenso sin duda, pero bien, gracias. Bueno, y se está votando ahí cómo se van a integrar las comisiones. Teníamos una duda que estábamos conversando con Francisca, porque hasta que no se presentaran las acusaciones todavía cabía una posibilidad de que, por ejemplo, algunos de los ministros a los que se les está acusando pudiera renunciar a su cargo en la Corte Suprema. Una vez que las acusaciones se presentan, si alguno de ellos renuncia, ¿se mantiene la acusación? Pudiese discutirse, digamos, el retiro de la acusación. Y yo creo que eso lo va a explicar con bastante detalle Miguel Landero, que es el secretario general de la Cámara. Pero yo creo que sí se puede retirar la acusación o a lo menos, ¿no es cierto?, si renuncia a uno de los ministros o ministras, obviamente que uno también, si sigue adelante esto, pudiese rechazar esa acusación si llegamos a una votación. Yo espero que reflexionen, al lo menos algunos de los ministros acusados, como bien se los planteó el expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica. Yo creo que hay algunos de estos ministros, los que nosotros estamos acusando, Vivanco y Matus, que debieran pensar muy en serio dar un paso al costado de la Corte Suprema, porque tienen sumida a la Corte Suprema en su peor crisis en los últimos 34 años. Claro, lo que pasa es que si se mantiene la acusación constitucional, aunque ellos renuncien, se les inhabilita por 5 años de ocupar cargos públicos, y si renunciaran antes, en definitiva se estarían librando de esa sanción. O sea, hay dos opciones. Una, por ejemplo, si ellos renuncian, es que se retiran las acusaciones, eso es posible, y aún cuando llegasen a votarse, uno podría rechazarlas si es que han renunciado. Pero por eso yo creo que todavía tienen un espacio de reflexión importante los ministros y ministras acusados. Ahora, diputado, ustedes decidieron presentar la acusación constitucional como Democracia Cristiana contra el juez Jean-Pierre Matus y el oficialismo presentarla contra Ángela Vivanco. Los dos bloques apoyan las dos acusaciones, pero presentan textos distintos. Algo absolutamente diferente hace la oposición, que pone a los dos nombres en el mismo documento. ¿Usted cree que fue una estrategia porque desde el punto de vista político se pudiera pensar que uno es de una posición y el otro es de otra? Puede ser. Yo la verdad es que no estoy en condiciones de responder a por qué lo hizo así Chile Vamos. Yo lo que sí puedo responder es lo que nosotros logramos acordar. Primero, obviamente que cuando uno acusa a un ministro o a una ministra de la Corte Suprema, la acusación es por notable abandono de deberes. Esa es la acusación. Pero obviamente que en el caso de Vivanco y Matus tenemos capítulos que son distintos. Probablemente en el tema de inhabilidades hay, digamos, un elemento común, pero otros elementos son distintos, y por eso preferimos presentarla de manera separada. Y lo otro también que quisimos hacer es dar cuenta de que cada una de estas acusaciones es fundarlas de buena manera, de manera contundente, en lo jurídico, en lo político, en lo constitucional, y obviamente que dar una discusión respecto de cada uno de ellos por separado. Y en ese sentido, diputado, sí, pero te escucho, Matilde. Perdón. Sí, ¿por qué para la Democracia Cristiana, que presenta el documento, y también para todo el oficialismo, Jean-Pierre Matus no debiera seguir siendo juez de la Corte Suprema? Lo quiero contestar de manera muy simple, pero muy directa, y no por simple que no carezca de fundamento. Yo creo que tiene mucho fundamento. Jean-Pierre Matus es un ministro de la Corte Suprema que le ha mentido al país. Hoy en la mañana, su abogado defensor, que es un exdemócrata cristiano, Luciano Fuyú, decía que Jean-Pierre Matus era más bien olvidadizo. Eso lo dijo en un medio de comunicación de carácter nacional. Yo no creo que sea olvidadizo. Yo creo que Jean-Pierre Matus le ha mentido al país, no una, sino en varias oportunidades, y eso va a quedar demostrado en esta acusación constitucional. Y tendrá que ser también la propia opinión pública, no solo los parlamentarios que vamos a votar, pero la opinión pública se tendrá, ¿no es cierto?, que hacer un juicio respecto de si en realidad estamos frente a un ministro olvidadizo o francamente frente a un ministro que le miente a la República de Chile, a sus ciudadanos, que es mi convicción. Ahora,
aquí mismo Mónica Rincón, nuestra compañera, entrevistó a Jean-Pierre Matus y le preguntó precisamente por esos chats sobre su nombramiento, y él dice que si le hubieran preguntado respecto de sus vínculos en el pasado, hubiera podido decir, mire, yo trabajé con él a veces, o sea, yo recuerdo que son 2 y no recuerda nada más, pero le hace varias veces la pregunta, tanto en presente como en pasado, y él niega que haya habido alguna acción o alguna petición por parte de él para ser nombrado. Por lo mismo, yo creo que el ministro Matus le miente al país. Él no dice la verdad, y no la dice siendo ya ministro de la Corte Suprema, es decir, en el ejercicio de su cargo, y a nosotros nos parece que el deber de veracidad es un deber esencial, sustancial en el ejercicio ministerial del ministro Matus al interior de la Corte Suprema. Y por tanto, cabe, en nuestra opinión, la acusación, porque esa falta de veracidad se transmite en una falta a la probidad que, en nuestra opinión, es grave. Hay otro estándar, un estándar mucho más elevado para los propios ministros de la Corte Suprema. Me parece que eso es como de perogrullo. Uno no espera de un ministro de la Corte Suprema el mismo tipo de comportamiento que esperaría de un ciudadano, ¿no es cierto?, común y corriente. O uno espera una actitud mucho más elevada y distinta, y el ministro Matus no la tiene. Así que yo, francamente, vuelvo a reiterar, creo que el ministro Matus le ha mentido al país, lo ha hecho a través de medios de comunicación, ha cambiado su versión una y otra vez, y lo quiero decir de la siguiente forma. Usualmente, una persona inocente no pierde las pruebas o no se le olvidan las cosas. Usualmente al que se le olvidan las cosas es alguien que es culpable. Ahora, se le olvidó también de enumerar o de mencionar entre sus inhabilidades tanto a Luis Hermosilla como al exministro Andrés Chadwick. O sea, eso es increíble. Él se ufana. Yo vi todas las entrevistas desde marzo hasta ahora a Jean-Pierre Matus, ministro de la Suprema. Y él se jacta en esas entrevistas de que tiene un listado de inhabilidades de más de 100 personas, 150 aproximadamente. Pero, oh sorpresa, no están en sus inhabilidades justamente 2 personas esenciales en todo este caso que hoy día ha conmovido a la opinión pública, que son Luis Hermosilla, abogado, ¿no es cierto?, y Andrés Chadwick. Entonces, ¿por qué él, que escribe esas inhabilidades siendo ya ministro de la Corte Suprema, no incorpora esos 2 nombres como inhabilidades porque simplemente se le olvidó? Yo la verdad es que a esta altura creo que no se le olvidó, sino que simplemente ocultó esa información, que le ha mentido al país, y obviamente que cambia de opinión cada vez que lo han pillado en cualquiera de las entrevistas. ¿Por qué la frase que esgrime en uno de los chats el ministro Matus, esta de sin perdón ni olvido, es también argumento para citar un tercer, digamos, una tercera base de la acusación? Mira, te agradezco que me hayas consultado eso, porque cuando él dice en estas frases, ni perdón ni olvido, se lo escribe ni más ni menos que a Luis Hermosilla. O sea, ese era el nivel de comunicación y de cercanía que tenía con Luis Hermosilla, y que él siempre negó, dijo que lo conocía casi de pasada, pero le dicen ni perdón ni olvido. ¿Respecto de quién le dicen ni perdón ni olvido? Lo dicen en sus propios chats, respecto de las personas que no lo apoyaron para ser ministro de la Corte Suprema. Incluso queda la duda si lo dice también respecto de los propios periodistas que hicieron distintos reportajes hablando, digamos, de por qué Matus no tenía que llegar a la Corte Suprema. O sea, ¿a quién no quiere olvidar ni perdonar? Y a los que no quiere perdonar ni olvidar, ¿los puso todo, por ejemplo, en su listado de inhabilidades? ¿Los anotó a todos? Aquí hay gente que hizo de CIPER y de otros medios de comunicación reportajes respecto al rol de Matus en, por ejemplo, su relación con el ejército, claro, en temas de derechos humanos, en investigaciones, en espionaje. Bueno, te comento que ni uno de esos periodistas que hizo esos reportajes, y que probablemente puede estar dentro del ni perdón ni olvido, está en su listado de inhabilidades. Entonces, esto es lo que me parece grave. Y esa frase, en nuestra opinión, lo que da cuenta es que finalmente el ministro Matus pierde esa capacidad de imparcialidad para dictar, ¿no es cierto?, justicia. Y por eso es parte también de este capítulo. Y vamos a ir a eso también, pero le quiero contar
y a nuestros televidentes también que ya se sorteó precisamente la comisión que va a revisar la acusación que ustedes presentan contra Jean-Pierre Matus y queda integrada por los diputados Arroyo, Calisto, Moreira, Bugueño y Romero. ¿Qué le parece la comisión? Es una comisión diversa. Me da la impresión, por lo que alcancé a comentar, que hay alguien de Demócratas, hay alguien que es más bien del Frente Amplio, y el resto es más bien gente que está social cristiano, Arroyo, y los otros también del universo de la derecha. Sí, está ahí más cargada hacia la derecha. Ahora, diputado, respecto a las actuaciones de Jean-Pierre Matus como juez, porque conocimos solamente lo que está en el chat hasta su nombramiento, hasta que agradece, pero no sabemos si después hubo algún tipo de retribución o agradecimiento a través de acciones hacia Luis Hermosilla, como aparentemente sí lo hubo en el caso de Ángela Vivanco. ¿Eso ya escapa a la acusación constitucional y en materia de investigación? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de Matus, permíteme hacer el siguiente símil. Yo creo que lo de Vivanco es tan brutal lo que ha hecho, que de hecho todos los sectores políticos, o en general el amplio espectro de sectores políticos representados en la Cámara de Diputados, han presentado una acusación constitucional en contra de Vivanco, porque es evidente, está ahí con el, permíteme usar esta imagen, yo sé que no es exacta, pero estás ahí con el cuchillo, con la sangre chorreando el cuchillo de tus manos, es decir, has sido sorprendida prácticamente infragante frente a lo que has hecho. El caso de Matus requiere una reflexión mayor, pero esa reflexión apunta a una cuestión que es muy esencial, apunta a la probidad de un ministro de la Corte Suprema, un ministro que le miente al país y que miente siendo ya ministro de la Corte Suprema, y miente no solo en sus dichos, sino que oculta también sus relaciones en ese listado de inhabilidades. Y eso a mí me parece gravísimo. Por eso yo creo que de esta crisis del Poder Judicial, que es una crisis al Estado de Derecho, una crisis de la democracia, ministros como Vivanco y Matus no pueden estar en la Corte Suprema. Y su permanencia en la Corte Suprema simplemente va a ahondar la crisis del Poder Judicial, y el Poder Judicial no va a poder salir de esta crisis mientras esos dos ministros sigan, ¿no es cierto?, encabezando o estando presentes en la Corte Suprema de Justicia de Chile. Hay otros 3 nombres que están todavía veremos para ser aprobados, para integrar la Corte Suprema, que han sido propuestos por el gobierno. ¿Usted cree que esos nombres debieran mantenerse todavía en suspenso hasta que no se decida un nuevo sistema de nombramiento? Porque eso podría tardar bastante. Sí, mire, yo era al principio, y quiero ser muy franco en esto, de la opinión de que debiesen haberse mantenido stand-by, digamos, esos nombramientos. Pero creo y comparto lo que ha planteado el ministro Cordero, de que no se puede detener el trabajo en la Corte Suprema y que hay que avanzar en esos nombramientos. Creo que hay que mantener los quórum de funcionamiento de la Corte Suprema, que hay que mantener el funcionamiento de las salas, y en ese sentido creo que es razonable desde el punto de vista práctico de que esos nombres sean votados en el Senado. Ahí nosotros los parlamentarios no tenemos, digamos, mucha injerencia, simplemente esa es una decisión que van a tomar los senadores y senadoras de la República, pero a mí me parece que es adecuado al menos la elección de esos nombres, porque justamente lo que has dicho tú, es probable que ese proyecto, ¿no es cierto?, de reforma del sistema de nombramiento tome, si no unas semanas, un par de meses. Y por último, diputado, ¿por qué le llamó la atención que sea Luciano Fuyú el abogado defensor de Jean-Pierre Matus? No me llama la atención. Yo creo que es parte de las estrategias de defensa. Obviamente Luciano Fuyú es un ex demócrata cristiano y esta acusación la encabezó la democracia cristiana. Yo tengo una muy buena opinión de Luciano Fuyú. Creo que es un muy buen abogado, pero que defiende una muy mala causa, que es la causa de Matus. Muy bien. Diputado Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados y diputado demócrata cristiano que han presentado esta acusación constitucional contra el ministro Jean-Pierre Matus. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Vamos a ver entonces cómo sigue este debate y también cómo sigue el trabajo legislativo que también se necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde.
Nos vamos hasta ahora a una pausa en Hoy es Noticia, cuando en Santiago hay 15 grados con 6 décimas de temperatura, partió un poco helada la primavera. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso.